Santo nos ministre hoy esto que aconteció hace 2000 años y que todavía debe de estar fresca en aquellos que venimos al conocimiento de Cristo. Si Él murió por mí, dijo la persona, ¿por qué no voy a morir yo por Él? Y lo quemaron por predicar el Evangelio, por hacer cosas que le molestaban a la religión tradicional. Cómprese un libro de la historia de la iglesia, cómpreselo para que aprenda usted también cuántas vidas han muerto para que usted y yo recibiéramos el Evangelio. El que pierda su vida por mí, la hallará. Si tú no le sirves a Dios, por mucho que llegues a ser vencedor o exitoso en la tierra, pues aquí te vas a quedar nada más. Dios. Entonces, la creación matando a su creador hace 2000 años. La creación matando a su creador. ¿Quién mató a Jesucristo? Usted y yo. ¿Por qué murió por tus pecados? Jesucristo en la cruz está en el corazón de la fe cristiana. Marcos 8:31, por favor. Dios. Marcos 8, versículo 31. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ahí estaba el Señor Jesucristo hablando con sus discípulos, comenzó a enseñarles que le era necesario. ¿Qué sabe usted de esa palabra necesario? ¿Usted ha tenido necesidad? Era una necesidad para Cristo padecer por ustedes y por mí. ¿Sí? Era una necesidad en el corazón de Cristo morir por ti y por mí. Eso no lo entendemos aquí porque el Evangelio no es para razonarlo. Es la fe que se nos deposita para poder ver y contemplar y llorar y clamar y darle gracias a Dios por esto que hizo por nosotros, que ni queríamos nada con Él. Hasta aquí hemos contemplado al siervo de Jehová en una vida incesante de servicio a los demás. Él no se cansaba, o sea, cuando se cansó, dice que se sentó en el pozo, ¿se acuerdan? Con la mujer samaritana. Se cansó, pero ahí sabía que era necesario pasar por Samaria, porque él sabía que una mujer ahí estaba necesitada del Cristo de la gloria. Conocía a la samaritana que el Mesías iba a venir, pero no sabía perfectamente lo que tenía que enseñarle Jesucristo de Nazaret personalmente. Amados hermanos, y si Él no nos enseña a nosotros en el Espíritu, no servimos los que predicamos el Evangelio. Porque el que enseña es Él, no nosotros. Y para enseñar hay que vivir lo que Dios dice. El que predica tiene que ser un mensaje en su vida. Y usted y yo estamos para hacer un mensaje para la gente. El último mensaje es la cristiandad de este tiempo, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le hemos visto aborrecido por su pueblo. En el Evangelio lo hemos aborrecido por su pueblo, y aún tú sin darte cuenta y yo también lo aborrecemos. ¿Por qué? Porque no tenemos una relación de intimidad con Él. Solamente cuando tenemos enfermedades y cuando tenemos necesidades, ahí vamos corriendo al Señor, y Él es tan bueno que nos ayuda, aunque no nos dé la salvación. Bendito sea Dios. Fue una persona mal comprendido aún por su familia.
¿Qué necesidad tenía el eterno Dios de venir a pasar estas cosas? Porque era una necesidad en su corazón. Y le pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo que estaba perdido. Mateo 1, versículo 21. Una necesidad, y esa necesidad de Él debe de estar en nosotros por las almas que están perdidas. Juan 7, por favor, ¿sí? Vivió un incesante servicio hacia los demás. Lo vimos aborrecido por su propio pueblo, que aquellos que les dio de comer pedían que los crucificaran después. Y lo vamos a ver también mal comprendido por su familia. Juan capítulo 7, versículos del 1 al 5, dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos creían en él. Fíjense nada más. ¿Usted cree en él? ¿O simpatizamos nada más? Pero el camino de servicio a Dios, conduce al padecimiento y a la muerte. Ese es nuestro caminar. Cuando tú empiezas a hacer la perfecta voluntad de Dios, estás en peligro de muerte. Satanás te está acechando por donde andas. ¿Por qué? Porque le estás haciendo la guerra. Estás atando al hombre fuerte y armado y estás saqueando la casa. El hombre fuerte es Satanás y su casa es el mundo. Por eso dice la palabra que el mundo sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Violentos contra ti mismo, contra ti misma. Ya basta, ya levántate temprano, ve a hacer lo que Dios te manda. Tú le ordenas a tu alma, no tu alma a ti. Eso es andar en el espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Vamos por favor a Filipenses 1. Versículos del 27 al 29. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Nuestra forma de vivir dignifica el nombre de Cristo. Nuestra forma de vivir, de vestir, de hablar, dignifica, santifica el nombre de Cristo en el mundo espiritual y con la gente que nos ve. ¿Qué clase de léxico tenemos como pueblo de Dios? ¿Cuál es nuestra forma de hablar? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo, es un combate espiritual por la fe. El apóstol Pablo, ya cuando estaba a punto de morir, que lo degollaron, le cortaron la cabeza, él decía: he peleado la buena batalla de la fe. Le pregunto, ¿tú la estás peleando? ¿La estamos peleando esa buena batalla de la fe? ¿O nos dejamos llevar por las circunstancias? Oren por mí. Oren, sí, pero ora tú también y camina hacia adelante. He peleado la buena batalla de la fe.
¿Por qué? Porque Satanás siempre te va a mandar dardos de duda. Versículo 28, y en nada, N-A-D-A, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros es salvación, y esto de Dios, porque a vosotros, iglesia, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Les es concedido no nada más que creas, sino que padezcas por Él. Que lleves el vituperio de Cristo en tu vida. Que la gente cuando te vea ser tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu familia, que ven que estás viviendo, te van a molestar, se van a incomodar por tu forma de vivir. La vida cristiana. Que ellos se conviertan a ti, ¿qué más? No a ellos. ¿Cómo estamos en ese asunto? A veces cuando estamos entre cristianos, pues somos cristianos, pero cuando estamos con los incrédulos, pues somos incrédulos, nos convertimos a ellos. ¿Cómo se llaman esos que tienen animos? Son los camaleones. ¿Cambian? ¿No? Sí. A lo mejor somos camaleones, ¿no? Aquí somos cristianos y afuera somos paganos, somos incrédulos. La gente no ve nada. Nosotros. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. A nosotros se nos ha concedido no solamente creer en Cristo, sino padecer por amor a Cristo. Conocido esposas, porque mujer, hay muchas mujeres, esposas que han padecido situaciones con su esposo. No estoy hablando de golpes, sino padecer en situaciones financieras difíciles, pero que no lo abandonan, sino que están ahí con él. Padecer por el esposo. Nosotros como novia de Cristo tenemos que padecer por Cristo. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho por ti, por mí. Y ser desechado. Imagínate Dios siendo desechado por los que se decían pueblo de Dios, y aún sigue lo mismo. Muchos de nosotros desechamos a Cristo. Queremos vivir un cristianismo a nuestra manera, no a su manera. Y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nuestros ojos espirituales se van nublando poco a poco y perdemos la distancia de ir siguiendo a Jesucristo. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando detienen al Señor, dice la Biblia que lo seguía de lejos. Lo seguía de lejos y lo negó 3 veces. ¿Tú cuántas veces y yo cuántas veces lo he negado con mi conducta? Nuestro Señor aquí les está diciendo claramente a sus discípulos 4 situaciones que iba a padecer por ellos y por nosotros, por cada uno de nosotros. Primero, que Él debía padecer. Era necesario que Él padeciera. Segundo, que Él iba a ser rechazado. Tercero, que iba a ser crucificado. Y cuarto, resucitar al tercer día. ¿Para qué? Para el camino de regreso a casa. Ese camino de regreso a la casa lo llevaba primero a la cruz. No podemos entrar a la casa si no nos negamos a nosotros mismos, si no tomamos la cruz y seguimos las pisadas del Maestro. Porque no hay corona sin cruz, amado. Ese es el corazón del servicio al Señor, padecer. Porque si estamos esperando servirle a Dios y que nos aplaudan,
Pues aquí no es el lugar adecuado para los padres. Hay clubes cristianos, hay donde te alaban, clubes cristianos donde los músicos están un tiempo alabando al Señor y luego están en otros lugares cantándole al mundo. Eso no es ser un adorador. Hay que padecer. Conocí a un hombre que cantaba muy bonito, Javier Vargas, hace muchos años. Qué bonita voz. Grabó discos cristianos. Él era la primera voz en una orquesta muy famosa de aquel tiempo. Ustedes tal vez nunca escucharon a uno que se llamaba Luis Alcaraz. Él era la primera voz y ganaba buen dinero. Cuando vino a Cristo Jesús, renunció a todo eso y dedicó su voz al Señor. Dijo, no le voy a cantar a nadie más que a mi Dios. Eso es. Cuando el Señor te cautiva, dejas todo por Él. Ya no tienes tanto énfasis en tu trabajo. Lo haces como debes de hacer tu trabajo, pero no estás enfocándote en tu trabajo porque tienes otro trabajo que hacer con el Señor. O haces tu trabajo como una luz en donde te desempeñas, en la escuela, en la fábrica, en la oficina. Bendito Dios. El corazón del servicio a Dios es un sacrificio. Él vino a sacrificarse al Padre por nosotros. Él nos enseñó cómo debemos de caminar aquí en la tierra. Usted conoce Romanos 12:1, ¿qué dice? Por las misericordias de Dios, presentar vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, o sea, con gozo, vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Muere el Señor Jesucristo, resucita, viene el Espíritu Santo y empiezan los apóstoles a predicar y los mandan a detenerlos del concilio de aquel tiempo de los fariseos. Y usted lo puede leer en Hechos capítulo 4, capítulo 5, que después que no podían hacerles nada, dicen que los mandaron a azotar a Juan y a Pedro. Y después que los soltaron, dice que iban gozosos por haber padecido un poco por su Señor. ¿Sí lo ha leído? Léanlo para que los impacte a ustedes la vida de los cristianos. El libro de los Hechos es muy importante para la iglesia. Por las misericordias de Dios, ¿cuáles son? Les he dicho, lean del capítulo 1 al 11 de Romanos, y ahí va a ver usted las misericordias, cuando dice Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay quien busque a Dios. ¡Ay, Dios! Yo que busqué, dice el Señor. ¡Qué misericordia tan grande! La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Las misericordias de Dios. Aleluya. Bendito Dios. Vamos a Juan 19, por favor, versículo 17. Y dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y él, cargando su cruz. Y él cargando su cruz, la misma arma con la que le iban a matar, la iba cargando. El arma de maldición, porque la cruz es maldición, dice Gálatas 3:13. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Llevaba él cargando tu maldición. ¿Sí lo pueden entender? Porque tú y yo estábamos malditos. El pecado es una maldición. Y él, cargando su cruz, después de cierta distancia, fue dada a que la llevara un hombre llamado Simón de Cirene, ¿se acuerdan?
si es que han leído la Biblia. No la cargó hasta el Gólgota. Yo creo en la misericordia del Padre porque iba todo lastimado el Señor. Iba con toda su espalda desgarrada, su frente toda molida, todo era una llaga el Señor. Y ahí iba el Señor cargando tu cruz y la mía. Y pesaba porque ahí iban todos tus pecados. ¿Qué cristianismo, verdad? Está muy bien. Después de que usted lee la Biblia, usted puede enfocarse y saber si realmente somos o no somos creyentes. Mire, vamos a Mateo 27, por favor. Dios, mi vida. Mateo 27, versículo 32. Dice lo que leímos, y él cargando su cruz, y aquí en Mateo 27, 32 dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Obligaron. No quería llevarla, pero lo obligaron. ¿Qué será? Nosotros también nos tendrán que obligar para negarnos y tomar nuestra cruz. Tendrá que ser obligarnos algún día para que no nos vayamos, no nos sigamos extraviando. Porque Él hace las cosas. Aunque te sientes incómodo, te lastimas tú, pero Él te lo hace con una finalidad de que no te pierdas. Él está tratando contigo. Tiene que tratar contigo. Dile, trata conmigo, Señor. Esto es muy personal. Trata conmigo, Señor. Sí, trata conmigo. Y si la gente que vive contigo no quiere nada con Él, pues dile, lo siento mucho. Tú eres el primero en mi vida, Señor. Tú eres lo primero para mí, Señor. Entonces, la que obligaron a Simón de Cirene que la llevara a él, mire Lucas 4, Lucas 23, para abundar más con este hombre Simón de Cirene. Lucas capítulo 23, versículo 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que la llevasen tras Jesús. Ya le quitan la cruz al Señor Jesucristo, se la ponen a Simón de Cirene, y iba caminando Jesús, y ahí va atrás Simón de Cirene, llevando para allá. Vamos a Marcos 15, 21, por favor. Marcos 15, versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Bendito es Dios. Vamos a Romanos 16, 13, por favor. Romanos 16, 13. Bendito sea Dios. Saludad a Rufo, dice Pablo. Saludad a Rufo. Fue hijo de Simón de Cirene. No hay ningún trabajo que hagas para el Señor que el Señor te lo deba, porque Él no es deudor de nadie. Pero probablemente este hombre empezó con la cruz y lo obligaron, pero conforme iba caminando detrás del Señor, empezó a sentir gozo. Algo le pasó al hombre este. Y tú y yo, para seguir a Jesucristo, tenemos que ser como Simón, tomar nuestra cruz y seguir a Jesucristo. No es de otra manera el caminar con Él.
No es nada más para Simón de Cirene, es para todos los que hemos creído en Jesucristo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, sígueme, yo te voy a llevar. Bendito sea Dios. Qué tremendo. Después aparece Rufo, el hijo de Simón de Cirene. Aleluya, bendito sea Dios. Volvamos a Juan 19, versículo 1, por favor. Es muy importante para mí, hermano, que el Señor le ministre a usted y a mí también el hecho más importante que pudo haber acontecido aquí en la tierra, porque la salvación es más grande que la creación, mucho más grande que la creación, es la salvación. Y sobre todo salvar a personas que no quieren nada con la salvación. Juan 19, 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. El lugar de la calavera, según los estudiosos, dicen que el terreno era un monte con cierto parecido a un cráneo. Por eso le llamaban el lugar de la calavera. Y en el versículo 18 dice, y allí lo crucificaron. A las 9 de la mañana ya había sido crucificado el Señor. De las 9 a las 3 de la tarde, 6 horas estuvo el Señor en la cruz. Ahí pasando cosas tremendas que de las 12 del día a las 3 de la tarde se oscureció todo, porque el Padre guardó muchas cosas a los ojos de los demás. Bendito Dios. El Señor fue clavado en la cruz de las manos y de los pies. Luego la cruz fue levantada. Ya vimos que cuando me levanten, dijo el Señor, la cruz, después de haberlo clavado su cuerpo, lo levantaron. Y ahí había un hoyo para esta situación, y ahí lo dejaron caer. Lo dejaron caer. En la parte de atrás de sus sentaderas había un palo para que lo ayudara a soportar su cuerpo. ¿Sí? Dos bandidos fueron crucificados con él, uno a cada lado, para que se cumpliera lo que dice Isaías 53, 12. ¿Qué dice? ¿Se acuerda qué dice Isaías 53, 12? Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Fue contada, estaban dos pecadores, dos ladrones a su lado. Se estaba cumpliendo la profecía de Isaías, ¿sí? Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y llorado por los transgresores. ¿Qué cosa dijo, Señor? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto para mí es crucial, que el Señor se lo ministre a través de mi voz, y ojalá y que saliendo hoy de usted aquí ya diga, Señor, quiero vivir lo que tú quieras. Pagaste mucho por mí, Señor, tu vida completa. Ayúdame. Ahora bien, no hay ninguna virtud, yo no veo ninguna virtud en destacar el dolor y horror de la cruz para despertar compasión por el Señor. Eso es lo que hacen cada Semana Santa en las películas. ¿Despiertan qué? Compasión, lástima por el Señor. Qué tremendo es pretender hacer eso. Él no tuvo lástima de ti, Él tuvo compasión de ti, por eso vino a morir por ti, por mí. Bendito Dios. Por su compasión por nosotros, y porque no fuéramos al sufrimiento eterno, Él llevó lo que nos correspondía llevar a cada uno de nosotros. Todo el castigo que pasó Jesús era para ti y para mí.
y luego el infierno. Y no lo digo yo, lo dice su divina palabra. Necesitamos apreciar lo que significó para Dios Padre. Vean a los ojos de los padres. Leía yo hoy en la mañana, no sé si usted leyó de un señor que de aquí en Saltillo, que cuando vino un aguacero muy fuerte en esta semana, que lo arrastró el agua juntamente con su niña, con su hijita que iba en el carro, un Volkswagen, y se hundieron. Y él pensaba que se iba a ahogar, y empezó a moverse y a sacar, sacó fuerzas de lo quién sabe de dónde para salvar a su niña, a su hija, y salieron. Lo sacaron en el periódico. Imagínense nada más. Un padre sufre por su hijo, ¿o no? A menos que nada más sea engendrador, porque hay muchos que son padres biológicos, pero les valen muy poco sus hijos. Ojalá que usted no sea padre biológico o madres biológicas que no pasan situaciones por sus hijos. Lo que pasó Dios, que apreciar lo que el Padre estaba viendo al salvarnos por medio de la cruz y lo que Dios ha logrado para cada uno de nosotros en la muerte de Jesucristo. No es sencillamente el hecho de que muriese, amados hermanos. No. Lo importante es la forma en que murió el Señor. La forma en que murió Jesucristo. Lo dice Isaías 50, versículo 6, miren, por favor. Isaías 50, versículo 6, escuchen bien esto. ¿Ya lo tiene? Isaías capítulo 50, versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores, di mi cuerpo, Él se dio. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y disputos. Usted sabe que le arrancaban la barba y que escupían su cara. Por personas viles como usted y como yo, vino a morir el santo. Y esto para que nosotros entendamos y le digamos: Señor, haz de mí lo que quieras, Dios. Aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Que te van a reclamar, tu propia familia te va a reclamar. Pero déjanos que reclamen. Mejor sigue a Cristo como Simón de Cirene, que a lo mejor hace tener ahí algún rufo para que el Señor lo salve dentro de tus hijos, de tus hijas. Salmo 22, versículo 12 al 18. A veces vemos muy superficialmente las cosas de la cruz, amados hermanos. Y a veces es porque no nos gusta estudiar la palabra para que podamos comprenderlo. Génesis 3:15, donde el Señor dijo, sentenció a Satanás y dijo: tú le vas a herir el calcañar, o sea, el talón, pero este va a herir la cabeza, va a acabar contigo. Desde Génesis 3:15 nos hablaba de la muerte de Jesucristo de Nazaret. Salmo 22, les dije, versículos del 12 al 18, dice: me han rodeado muchos toros. Y aquí estaba el Señor en la cruz. Es lo que estaba pasando el Señor en la cruz del Calvario, lo que estaba hablando con el Padre. Por eso el versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí el rey David recibe del Espíritu Santo lo que iba a acontecer años después en la cruz del Calvario. Sí, aquí dice el Señor Jesús, versículo 12: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca
como león rapaz y rugiente, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Bendito Dios. Fuertes todos los de Basán me han rodeado, dice el Señor. Basán, la zona de Basán era conocido en Israel como un área de ricos pastos. Y sus animales eran fuertes y gordos. Fuertes todos de Basán. Creo que les dije en Amós 4:1 que les llama el profeta vacas de Basán. Les gustaba el lujo, les gustaba la complacencia. Era lo que peleaban con Jesucristo. Los fariseos no querían que Él reinara, porque ellos vivían como se les daba la gana, recibiendo dinero y dinero y dinero. Sí. Bendito sea Dios. Animales fuertes y gordos. El profeta los compara a los israelitas como vacas de Basán, en Amós, ¿sí? Amantes del lujo, amantes de la riqueza, amantes de la comodidad. No quieren pasar ningún conflicto por servirle a Cristo. Todo lo quieren puesto en las manos, todo en las manos. Dámelo, yo te sirvo, pero si tú me das, no quieren dar nada, ni los buenos días. Los compara también como leones rapaces, allí en la cruz. El Mesías de Israel había venido y ellos se lanzaron como leones sobre el Cordero. Sus sufrimientos físicos, nos hablan los versículos del 14 al 15, eran agonizantes. Ahorita me viene a la mente el grito de mi esposa en las madrugadas, el llanto que tenía. Yo la veía que era agonizante y yo también sentía el dolor de ella, pero no se compara esto con lo que ella pudo haber pasado. ¿Qué lo estaba pasando siendo inocente? Nosotros a veces pasamos situaciones porque lo merecemos. Él no merecía más que gloria, honra y alabanza y adoración, mas sin embargo dejando su trono de gloria, vino a sacarnos de la escoria. Eso es a lo que vino, a sacarnos del lodo, limpiarnos con su sangre bendita y ponernos encima del lodo, para que la gente pueda ver que somos el sí se puede de Dios, vivir íntegramente, honestamente, correctamente como hijos y la familia del único Dios que existe, como una luz en medio de las tinieblas. Sus sufrimientos físicos eran agónicos, más allá de cualquier descripción. Dice que los huesos se descoyuntaron, se les zafaron los huesos. Imagínense permanecer ahí 6 horas con un sol tremendo. Por ti, por mí. Tú al menos sacas tu sombrilla, o te pones o te vas a la sombrilla, ¿no? O te pones una gorrita ya. Pero el Señor estaba pasando. Por eso es importante que Él nos ministre cada segundo de esas 6 horas que pasó el Señor, después de esa noche tan tremenda que tuvo, de los azotes, de los escupitacos y de la burla que hacían con Él. A nosotros se empiezan a burlar de nosotros y te molestas y ya no les hablas de Cristo. No se nos ofreció un camino fácil, nunca, no sé, el evangelio que hayas escuchado alguna vez, pero nunca se nos dijo un evangelio fácil, es una senda estrecha, es un camino angosto, pero que nos lleva allá arriba.
Bendito sea Dios. Versículos 14 y 15 dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Me has puesto, el Padre lo puso ahí por amor a nosotros. Bendito Dios, aleluya. Los huesos se descoyuntaron y había un violento desorden dentro de sus entrañas. Imagínense cómo estaba el cuerpo de Cristo. Pero un desorden tremendo en sus entrañas. Desapareció toda su fuerza. Toda su fuerza. O sea, aquí nos habla de su vigor. Y mi lengua se pegó a mi paladar. Y como un tiesto se secó mi vigor. ¿Alguna vez te has sentido sin... No que digas, no tengo ganas de hacer nada? Así dice uno, ¿no? Pero porque es un dolor. Y no haces nada. Pero que estés haciendo algo que te canses. Que te canses de estar haciendo un servicio a Dios. Que pongas todo tu vigor en la obra de Cristo. Todo lo que eres, todo lo que tienes para gloria y honra y alabanza de Dios. Entonces será cuando entendimos lo que pasó en la cruz del Calvario. Violento desorden en sus entrañas, Dios de mi vida. Dios. Y padeció una sed irremediable. ¿Tú has tenido sed? ¿Y has dejado, te has quedado sin tomar agua? ¿O sales corriendo a algún lugar y dame agua porque tengo sed? El Señor estaba con una sed tremenda por ti, por mí. Tenía que pagar todo. Todo, absolutamente todo. Dios, versículo 15. Dios, su Padre, lo acostó en el polvo de la muerte. Aleluya. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Versículos 16 al 18. Porque perros me han rodeado. Primero habla de su pueblo. Vacas de Basán, toros de Basán. Luego habla de los gentiles, porque perros me han rodeado, los soldados romanos. ¿Se acuerdan qué cosa le dijo el Señor Jesucristo a aquella mujer de Cananea? No es lícito darle a los perrillos. Para los judíos los gentiles son perrillos. ¿Me estoy explicando? Porque perros me han rodeado, los soldados ahí romanos. Los gentiles la habían rodeado. Así como habló de los judíos como toros de Basán, ahora habla de los gentiles romanos, sus verdugos, comparándolas como perros. Los rodearon como una jauría de perros. Ellos traspasaron sus manos y sus pies. Son los que lo crucificaron. Ellos fueron el arma física. ¿Sí me están escuchando? En la iglesia en general hemos reducido a Cristo a nuestra medida emocional y teológica. Hemos hecho el sacrificio de Cristo una cosita muy insignificante, de viernes, sábado y domingo, de Semana Santa, y hasta ahí así redujimos tan mal el sacrificio de Jesucristo. Y esto debe de quedar bien impactado en nuestro corazón para cuando vayas a fornicar, o vayas a adulterar, o vayas a hacer una tranza, te acuerdes de lo que pasó el Señor Jesucristo por ti y huyas de las pasiones juveniles. Por eso es importante hablar el Evangelio con toda la extensión. Si no te parece, pues dile, no me parece, yo no quiero dar nada, entonces, ¿quién sabe qué va a pasar? Porque fuiste comprada y comprado por precio. Fuimos redimidos, es lo que significa redención. Nos compraron para Él. Él nos hizo y luego nos compró con su vida preciosa.
Bendito Dios. Hermanos, si sintiéramos el profundo horror de la cruz, entenderíamos toda la extensión de nuestro pecado. De veras. Cuando entiendes la cruz del Calvario, entiendes toda tu maldad y te arrepientes. Lo horrible de tu maldad, ahí lo vemos en la cruz del Calvario. Lo que sucedió aquel día en el Calvario no fue agradable, en lo absoluto. Los ángeles estaban pasmados de lo que estaban viendo. Los demonios brinquen porque pensaban que ya habían acabado con el Señor, pero ahí en la cruz el Señor acabó con ellos. Si tú quieres acabar con tus enemigos, toma tu cruz. Ahí es donde acabas con tus enemigos, en la cruz. Ahí cuando llevas la cruz no te defiendes de lo que te digan, de las ofensas que te hagan, porque cada día vas siendo crucificado. No eres una persona contenciosa, dejas de ser contencioso y vas caminando a la muerte, a tu yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Y seguimos siendo contenciosos y reclamando y contestando cada rato, ¿no? De que nos dicen una cosa y contesta uno, hermano, algo está pasando en tu vida y en la mía, si somos así. Siempre vivimos defendiéndonos, aun cuando hacemos algo indebido, nos estamos defendiendo. No reconocemos que estamos mal. La crucifixión romana ha sido reconocida universalmente como la forma más cruel de ejecución pública jamás inventada. Necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre esa profundidad del Calvario, hermanos. Yo lo necesito, y ver que todo lo que podemos tener o que tenemos fluye del amor divino hacia nosotros. Tú no mereces nada, no mereces ni la comida. Eso es muy grave, sí, así es. Nada más que desgraciadamente nos han hecho merecedores de muchas cosas. Y sobre todo en esos lugares donde te predican para que tu para crecer tu autoestima y te alaban las cosas. No, amado, el único que tiene que ser alabado es Jesucristo, nadie más. A Él es toda la honra, la gloria y la alabanza. Yo cuando escucho a algún violinista, no alabo al violinista, sino alabo al Dios que le dio el talento al violinista. Bendito sea Dios. Vamos por favor a la 2 de Corintios 5, versículo 15. Es algo tremendo lo que habla este libro de Dios. Por eso entre más lo escudriñas, entre más lo lees, es una espada que entra profundamente y mata tu yo. La espada es una palabra. Digo, la palabra es una espada, disculpe. 2 Corintios 5, versículo 15, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cómo estamos en ese aspecto? ¿Seguimos viviendo para nosotros y todo para nosotros? ¿O estamos viviendo para Cristo? Estamos sirviéndole a Cristo, estamos sirviéndole a la iglesia. Les he dicho aquí, algunas personas no traen vehículo y usted trae su vehículo. ¿Se interesa usted por servirle a esa persona que no trae carro? Hermano, yo lo llevo. Es que yo vivo hasta allá y usted no me importa. Yo quiero servir un poco.
En esto conocerán que sois mis discípulos, en que ya no son egoístas, sino que os améis unos a otros como yo os he amado. No, cuando haces ese tipo de favor, no le estás haciendo un favor a la hermana o al hermano, te estás haciendo un favor a ti misma y a ti mismo para hacer de utilidad en el reino de Cristo. Juan 19, por favor. Ya no vivir para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros. Juan capítulo 19, por favor. Versículos 18 y 19. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Era costumbre poner un título sobre la cabeza del crucificado. De los ladrones pusieron que eran homicidas, que eran ladrones, de los dos. Y de Cristo se puso por decisión del Padre, que se puso Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Era una gran verdad. ¿Sí? Y ahí estaban. ¿Por qué crucificaron a Jesucristo? Porque Él se dijo Rey de los judíos, o porque Él era el Rey de los judíos, y no lo recibieron. A los suyos vino y no lo tomaron en cuenta. Él vino a tu vida, ¿lo tomas en cuenta? ¿Lo tomamos en cuenta al Señor? Sabemos que Él está en nosotros y a donde vamos Él nos oye, Él nos ve. No nos podemos esconder de Él en lo absoluto ni del pensamiento mismo. No hay excusa. Nadie va a poderse excusar delante del Señor, porque Él sabe perfectamente lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, lo que decimos, sea verdad o sea mentira. Él sabe lo que estamos diciendo. Y hay un libro que se está escribiendo de cada uno de nosotros. Esos libros se van a abrir en el juicio del trono blanco. No hay nada oculto que no vaya a ser manifestado. Él conoce las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. En el versículo 20 dice: muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. En el idioma hebreo era el propio de los judíos que habían pedido: crucifícale. Ahí estaban leyendo ellos en su mismo idioma, ¿sí? En el idioma griego es el que usaba en ese tiempo regularmente. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y en el latín, la historia del idioma latín comienza por el siglo VIII antes de Cristo, la historia, porque seguramente desde la Torre de Babel ya se hablaba en ese tipo de idiomas. Pero los historiadores empiezan porque es lo que hacen, empiezan a estudiar los idiomas, cuándo se descubrió la lengua, etc. Pero según los estudiosos, el latín, ¿sí?, comienza a ser descubierto en sus inicios en el siglo VIII antes de Cristo, 800 años antes de Cristo. Por lo menos hasta la Edad Media hubo autores muy destacados en este aspecto, entre ellos en las letras latinas, que son muy famosos, pero enseñan en la preparatoria: Cicerón, Tito Livio, todos ellos estudiosos del idioma latín, que es una lengua muerta, dicen ahora, ¿no?, porque ya no se habla el latín. Y fue donde lo crucificaron, estaba cerca de la ciudad, dice la palabra. El versículo 21 dice: dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Era un hecho real de que Jesús era el Rey de los judíos, pero ellos dijeron: pretendió ser Rey de nosotros, pero no es Rey de nosotros.
¿Recuerdan qué cosa le dijeron a Poncio Pilato? Tenemos un rey, que es César. Versículo 22, respondió Pilato, lo que he escrito, escrito. Lo que he escrito, he escrito. Poncio Pilato se impacientó con los judíos. Se llenó de impaciencia y ya no estaba dispuesto a ceder en nada con los judíos. Pero ya era demasiado tarde para su vida. Ya había cedido a lo más importante, que se había entregado a Jesús. Necesario es que usted y yo aprendamos a discernir qué es lo más importante para su vida. ¿Qué es lo más importante para su vida? ¿Qué es lo que más le interesa en su vida, amados hermanos? ¿Quién está en primer término en su existencia? ¿Para quién vive usted? ¿Para quién vivimos nosotros? No estoy diciendo que usted abandone su responsabilidad, pero vivimos para Cristo, y vivir para Cristo abarca muchísimas cosas. Si yo vivo para Cristo, lo obedezco y trato a mi mujer como vaso más frágil, para que mis oraciones no tengan, ¿qué? Impedimento. Estoy viviendo para Él, ya no vivo para mí. Trato a mi mujer como Él me dice que yo la trate. ¿Sí? Y si como esposa, yo respeto como esposa a mi marido, porque estoy viviendo para Él, no para mi marido. Y como hijo que vivo debajo de la tutela de mi casa, respeto a mis padres, porque ya no hago lo que se me da la gana, sino hago lo que dice el Señor de mis padres. Ya no vivo para mí, sino para obedecer al Señor. Esa es la iglesia que se va a llevar. Ya no vivo para mí como esposo, cumplo mi sacerdocio. Llego de mi trabajo y mi esposa y mis hijos están esperándome para que nos sentemos a estudiar 10, 15 minutos la palabra de Dios y orar juntos, dándole gracias porque salí y regresé a mi casa. Vivo para Cristo, me levanto de madrugada antes que todos en la casa como sacerdote y ahí me pongo en la puerta porque sé que Génesis capítulo 4 le dijo Dios a Caín, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta y ahí me planto en la puerta. Señor, te entrego a mis hijos. Yo no los puedo cuidar de la puerta para allá afuera, pero tú sí sabes cómo están caminando, Señor. Estórbales. No los dejes que te estén ofendiendo, Señor. Sí. Y le dices a Satanás, aquí no vas a entrar, y vas y checas las recámaras de tus hijos, y checas toda tu casa, qué cosa hay que pueda estar ofendiendo a Dios, porque tu casa es el campamento de Jehová. Eso es vivir para Cristo. Eso es vivir para Cristo. Ya no vivo yo, vivo para Él. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por mí. Y yo se la quiero entregar. Haz de mí lo que quieras. Mateo 6:33, ahí me lo enseñaron muy pronto. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser dadas por añadidura. Andamos trabajando de más, buscando la añadidura. Para arriba y para abajo andamos y llegamos. No me alcanza el dinero. ¿Por qué no te alcanza? ¿Por qué no te alcanza? ¿Cómo quieres vivir? ¿Fuera de tu capacidad de ingreso? El reino de Dios aquí en la tierra es muy, muy fuerte, hermano. Todos los aspectos. El reino de Dios, porque hay un reino de Dios que es la iglesia invisible, la que usted no conoce, pero sí puede ver por sus frutos. Hay una iglesia visible, de los cuales hay una iglesia invisible en esas vidas. Conoce el Señor quiénes son los suyos. Conoce Dios quiénes le pertenecen. ¿Quiénes son los que viven para Él?
Esa es la palabra de hoy, hermanos. Que Dios me haya dado misericordia y gracia, y Él haya hablado a su corazón, porque si no, nada más fueron gritos de insolencia. ¿A quién exhortaré? Dice el Señor, si tienen oídos incircuncisos. Si tú no has nacido de nuevo, no te entra la palabra. Jeremías 6:10 lo dice. No aman mi palabra, no la aman. ¿Cuánto estudiamos de esto, hermano, para aprender a vivir para Cristo? Aquí está lo que Él quiere que hagas. No vas a hacer lo que dice el pastor, sino lo que dice el dueño de la iglesia. Aquí está el manual para nosotros. De madrugada te buscaré, Señor. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Mi alma te anhela. Pero si no lo buscas, solamente vas a anhelar que el Señor te sane, que te quite problemas, etc. Eso es lo que anhela mucha gente. Uno tiene una, como el profeta Habacuc que dijo, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den frutos, aunque no haya vacas en los corrales, con todo yo me gozaré en Jehová, aunque yo no tenga que comer, Señor. Por algo estoy pasando esta situación, no me incomodo, Señor, tú sabes lo que estás haciendo en mi vida. Glorifica tu nombre, Señor, aunque la higuera no florezca y aunque las vides no den fruto, con todo yo me gozaré en Jehová. Con Cristo estoy completo, no me hace falta nada, dice la palabra del Señor. Cuando Moisés estuvo ahí arriba con el Señor 40 días y 40 noches, se las pasó sin comer y sin tomar agua. ¿Por qué? Porque estaba con la vida misma, el eterno Dios, el dador de la vida. Cuando tú y yo estamos caminando con Él, nada te va a hacer falta. Y cuando dejas por un momento tu relación, vas a sentirte triste, porque ya tienes ese caminar con Cristo. El divino compañero del camino, hay un canto conmigo. El divino compañero del camino. Él es el que va conmigo. Y Él dijo, nunca te voy a dejar. Y nunca te voy a desamparar. Yo voy contigo. Él quiere ir contigo. A veces quieres ir adelante de Él o atrás de Él. No, ve detrás de Él. Como Simón, el de Cirene, que tomó su cruz e iba caminando detrás de Jesús a la cruz. Padre Celestial.